Bienvenidos a la serie de charlas de Visión de Águilas Temuco de la Red Apostólica Emanuel. Les habla el pastor Pablo Márquez y el día de hoy les tengo un tema que es los diseños divinos. Todo lo que podemos ver, palpar, sentir, incluso un pequeño pétalo de una flor, una hoja de un árbol, viene hecho o viene predeterminado por un diseño. La palabra de Dios, la Biblia, dice que todo lo que vemos, todo lo visible, fue hecho de lo invisible. O sea que todo el entorno físico y todo el entorno que podemos vivir, sentir, que tiene que ver con nuestros sentidos, tiene un origen espiritual, un origen invisible. Dios es un Dios de diseño. Podemos ver que hoy en día la teoría de la evolución ha sido cuestionada en gran manera, con una teoría nueva que ha tomado cada vez más fuerza, que se llama el diseño inteligente. Yo no quiero afirmar ni defender alguna teoría, sino que quiero decir solamente algo importante y distinguir solamente un aspecto de esta teoría. Y esta teoría habla de que todo lo que es creado, ya sea en el microcosmo o en el macrocosmo, en el espacio, el universo, o incluso otros hablan de diferentes universos, pero en fin, todo ha sido creado mediante un plano, mediante un arquitecto, mediante un diseño preestablecido. Y eso lo afirma la Biblia, de que Dios es el arquitecto que creó e hizo un plano, por así decirlo, o un plan en el cual empezó a diseñar y a darle forma a la creación. En una de las charlas habíamos hablado que el padre es el que da forma a un hijo, pero en este aspecto el arquitecto, que es Dios, dio forma a su creación mediante diseños. La Biblia está llena de diseños divinos de parte de Dios, y los diseños son neutrales, pueden ser usados por personas de Dios o personas que no son de Dios. El tema de la siembra, por ejemplo, la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso tarde o temprano va a cosechar. Y aquí podemos ver que el diseño y este principio es universal y es neutral. Porque ¿qué pasa si un hombre siembra generosidad, o siembra cosas buenas, o siembra felicidad, o siembra la sonrisa a un niño? Tarde o temprano esta persona va a recibir la sonrisa de un niño en un tiempo de dificultad para él. Y la siembra y la cosecha tiene que ver en una amplia gama de cosas, también en cosas malas. ¿Qué pasa si un hombre siembra ira o siembra avaricia? Eso le va a llegar y multiplicado, porque aquí podemos ver el diseño de la siembra y de la cosecha. Uno siembra una cantidad y cosecha mayor cantidad. Por eso la palabra, la Biblia habla que uno sembró un 60, un 30 y un 90 por uno, o un 100 por uno. Y eso lo podemos ver en proporciones de cosecha. Y aquí se hace visible y palpable el espíritu del diseño de Dios. Cristo vino para ser sembrado, porque la Biblia dice que si el trigo no muere, cuando es echado en tierra queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Llevémoslos ahora al tema espiritual.
Lo que estoy haciendo ahora con ustedes es una siembra de tiempo, una siembra de estudio, de impartición espiritual. Yo sé que tarde o temprano eso se me va a devolver, pero en bien. Lo espiritual, la palabra habla de que las palabras de Cristo, dice el Señor, que son espíritu y son vida. El Señor sembró mucha palabra y hoy podemos ver una tremenda cosecha de hijos espirituales. El cristianismo empezó con la primera predicación de nuestro Señor. Empezó con postulados en el Sermón del Monte, que algún día lo vamos a ver en manera detallada porque hay cosas muy interesantes en el Sermón del Monte. Pero la Biblia está llena de diseños de diferente índole. Por ejemplo, la palabra dice que no hay gloria sin un dosel. Dosel significa una cobertura. Entonces, cuando uno ve una gloria, una manifestación de gloria, una manifestación de magnificencia, de abundancia, una manifestación de esplendor, es porque tiene una cobertura sobre. Es una cobertura espiritual. La palabra querubín viene de la palabra querube, que significa el cubridor. Y vemos que son seres angélicos de otra raza no humana, que tienen la particularidad de que tiene alas. Porque en un salmo dice que el Señor vuela sobre el querubín. Pero los seres alados nos hacen referencia y es una sombra de la cobertura espiritual. Un sacerdote espiritual o un padre espiritual es una cobertura, o un padre común y corriente, un padre palpable, físico, tiene una cobertura de paternidad sobre su familia. Y el diseño de cobertura es un diseño importante porque no puede existir una manifestación de gloria si no hay una cobertura. No puede existir una manifestación de esplendor o una manifestación de abundancia si no hay cobertura. ¿Y cómo puede ser eso? La Biblia habla de que el Señor multiplicó el pan y los peces y alimentó a 5.000 personas. Y yo he estudiado de que eso ha pasado 2 veces y no es el mismo milagro que se habla 2 veces en los evangelios. Se habla de que 2 veces el Señor hizo eso. Y cuando Dios habla 2 veces, significa que es una afirmación. Por eso Cristo decía, de cierto os digo, de cierto 2 veces, afirmando una verdad, afirmando un diseño espiritual. Y en la abundancia que comieron esas personas, los panes y los peces que fueron multiplicados, existía una cobertura que era Cristo mismo. Incluso Cristo tenía una cobertura sobre él, que era Dios el Padre, porque la palabra dice, las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino las obras que veo hacer al Padre, esa hago. Y por último, el diseño de paternidad. Paternidad es un padre que forma a los hijos, y es un diseño importantísimo. Es más que ser un maestro, porque un maestro puede dar información, puede dar enseñanza, impartir a un discípulo, pero el grado de paternidad es el grado más alto y es el diseño que Cristo enseñó a sus discípulos. Los discípulos le decían, muéstranos al Padre, ¿dónde está el Padre? Y el Señor le dijo a uno de los discípulos, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre, yo soy el Padre, dice el Señor. ¿Ya? El Señor enseñaba un principio de paternidad.
¿Qué aprendió de su Padre Celestial? La Biblia está llena de diseños, y estos son algunos diseños, y creo que son los diseños importantes. Pero si hacemos caso y cumplimos con los diseños de Dios, es como una máquina que tiene un engranaje y que si hacemos bien puede funcionar esa máquina, y nosotros podemos ver muchas veces sueños truncados. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas como nosotros pensamos y no como Dios dice. Más vale obedecer, dice la Biblia, que me ofrezcan sacrificios. ¿Obedecer a qué? A los diseños de Dios el Padre. Y si hacemos bien obedecer, tendremos éxito en todas nuestras empresas. Que Dios le bendiga.